muchas gracias por la invitación al equipo de Data Science Perú. Estoy muy contento de estar con ustedes y muchas gracias a los que nos están acompañando hoy. Muchas gracias por tomarse el tiempo, por interesarse por el tema y bueno, espero que les guste, que lo vean de utilidad y que lo aprovechen. Entonces, me voy a presentar. Mi nombre es Sergio Quintero Ramírez, vivo en Medellín, Colombia. De profesión soy ingeniero industrial. Bueno, no tengo como una diapositiva con mi foto y mi formación, pero bueno, les voy contando. Ingeniero industrial de la Universidad Nacional. Toda mi carrera, pues mi línea de énfasis fue en estadística más que todo. Tengo dos posgrados, uno en dirección de operaciones y otro en analítica de datos en la Universidad Nacional también, y un diplomado en Machine Learning. Actualmente trabajo en una empresa que se llama Empresas Públicas de Medellín. Es la empresa encargada de toda la gestión de los servicios públicos de la ciudad de Medellín: energía, agua potable, gas, saneamiento, recolección y disposición de residuos sólidos. Bueno, y es una empresa que se ha interesado mucho por la innovación, por los nuevos negocios. Tenemos ya negocios de energía renovable, carros eléctricos, etcétera. Llevo aproximadamente 3 años y medio en esta empresa y trabajo en la vicepresidencia de aguas, más que todo en la parte de transformación digital y específicamente en ciencia de datos, en analítica de datos. Bueno, les voy a comentar un poco, voy a empezar un poco comentándoles como mi caso, por qué me gusta todo este tema de análisis de datos, cómo empecé. Como les comentaba, mi formación es ingeniero industrial. Y no sé cómo es la ingeniería industrial en otras universidades, en otras ciudades, en otros países, pero en la que yo estudié, en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, la ingeniería industrial permite tener muchas líneas de énfasis en mercadeo, en finanzas, en administración, en estadística, en logística, en producción. Bueno, la mía fue, la que me interesó fue en estadística desde el primer semestre. Y básicamente porque me llamaba mucho la atención ese poder que tenía la estadística, bueno, y en sí la matemática, pero la estadística como ciencia que estudia los números, de poder modelar un poco la realidad en la que vivimos, modelar un poco los fenómenos y así poder como entenderlos, poder manipularlos, poder predecir, simular, poder extrapolar, poder generalizar. O sea, nos permite de cierto modo controlar un poco el entorno en el que vivimos mediante este modelamiento estadístico matemático. Bueno, me gustó mucho, me apasionó mucho el tema de estadística, pero cuando empecé a conocer todo este tema de Machine Learning, de aprendizaje supervisado, un poco cambió, pues sí, como la perspectiva que tenía a mis gustos. Me pareció muy interesante todo este tema de Machine Learning, no tanto por el para qué, sino por el cómo lo hacía. Y me explico, porque en últimas el Machine Learning lo que busca es predecir, es predecir mediante un modelo de clasificación, un modelo de predicción, y es algo que también se logra en cierto modo con la estadística. Tenemos, por ejemplo, la regresión lineal, que parte desde la estadística, inclusive desde mucho antes, pues desde las matemáticas, mucho antes de que habláramos de Machine Learning y todo esto. Y la regresión lineal nos permite predecir, nos permite extrapolar un dato a partir pues, de una ecuación matemática, que es la ecuación de la recta propiamente, y eso también nos lo permitía el Machine Learning. Pero cuando hablo del cómo es porque cambia un poco el paradigma. En la estadística partía de que teníamos que encontrar unos parámetros de esa ecuación, en este caso para la regresión lineal, digamos una regresión lineal simple, una recta, sería el parámetro de la pendiente y el intercepto, y teníamos que hallar esos parámetros mediante técnicas paramétricas. Entonces estaban los mínimos cuadrados, teníamos que encontrar la derivada para hallar los puntos de inflexión, luego una segunda derivada para ver si era un máximo o mínimo, y luego, bueno, encontramos esos parámetros de forma manual más o menos si se quiere, y ya teníamos nuestra ecuación, pero previamente teníamos que cumplir con unos criterios como normalidad, que independencia de los datos, que teníamos que, bueno, una serie de validaciones, de pruebas de hipótesis, de valores P que debíamos cumplir previamente. Y llega el Machine Learning y tumba todo esto, todas estas técnicas no paramétricas, porque él ya me dice, bueno, también necesito unos parámetros, pero yo te los calculo. Y aparecen unas técnicas heurísticas como el descenso del gradiente que me facilita mucho esto.
Y eso combinado con algoritmos que aparecen, o bueno, algunos los desempolvan como las redes neuronales, la regresión lineal, árboles de decisión, los desempolvan y los combinan con estas otras técnicas que vienen surgiendo y aparece algo que puede ser muy poderoso porque inclusive permite predecir o encontrar esos modelos cuando ni siquiera son lineales. Entonces, básicamente nos permitiría a nosotros modelar y predecir cualquier cosa, tal vez no teniendo ese control que teníamos con la estadística, con los métodos paramétricos, de cómo era esa ecuación, de cómo eran esos parámetros, pero sí que nos permite tener resultados muy válidos, muy válidos. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención todo este tema de Machine Learning y empecé a leer más sobre el tema, empecé a explorar, a ir a charlas, a foros, y empecé a encontrar que era relativamente sencillo, o sea, que cuando nos mostraban los ejemplos de Machine Learning, los ejemplos típicos de clasificación, de regresión, yo veía que no era tan complejo y que en relativamente pocas líneas de código se podía entrenar un modelo y ya predecir datos. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención y empecé también como a intentarlo con R, con Python en mis primeros pasos y bueno, los datasets típicos, Datairi, las casas de Boston, etcétera. Y resultaba muy bien y las métricas de predicción, los acuras y las matrices de confusión, todo da muy bien. Y es, no, es maravilloso. Entonces ahí es donde yo empecé, bueno, pero listo, quiero ir más allá, quiero dar un paso un poco más allá y empezar a utilizar todas estas técnicas y todos estos aprendizajes ya en casos prácticos que me sirvieran a mí y exclusivamente donde trabajo, en el sector, pues en la empresa que trabajo, que es EPM. Entonces, empecé a identificar posibles problemas o iniciativas que podría trabajar o abordar mediante Machine Learning y encontré algunas muy interesantes y empecé a explorar. Entonces empecé a hacer lo mismo, descargué unos datos y bueno, intenté entrenar un modelo. El caso fue que un desastre. Las métricas para el piso, errores por todos lados. Y yo, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me está pasando? Que cuando entreno un modelo de Data Iris o las casas de Boston, da súper bien, métricas del 99%, todo súper bien, no se sobreentrena el modelo. Y cuando trato de entrenar algunos de estos datos reales, datos del negocio ya propiamente, todo me da muy mal. ¿Será que esto solo funciona para ciertos tipos de datasets? ¿O qué es lo que pasa? Y ahí fue donde empecé a entender algo que escuchaba mucho, que decían mucho, pero que hasta que uno no lo vive no se da cuenta, y es que si uno al modelo le ingresa basura, predice y el resultado es basura. Eso es una frase muy típica y aplica para muchas cosas, pero para el Machine Learning sí que aplica. Y empecé a entender que esa frase, que también dicen mucho, de que el preprocesamiento de los datos es aproximadamente el 50% de todo un proyecto de Machine Learning. Y yo diría, el 50%, bueno, no sé si ese es el porcentaje, yo creo que varía mucho, pero sí es un porcentaje muy importante de un proyecto de Machine Learning, todo el tema de preprocesamiento de datos, de exploración de datos, de limpieza de datos, no tanto por el esfuerzo que conlleva, porque tal vez no es que conlleve mucho esfuerzo, como vamos a ver ya más adelante cuando entremos en el código, vamos a ver que son técnicas hasta sencillas, hasta intuitivas, pero sí digo el porcentaje alto es porque la importancia que tiene, porque en últimas, yo creo que muchos de los que aquí han explorado temas de Machine Learning ya para casos de uso de sus empresas o casos de uso propios, se han encontrado con que los datos salen muy sucios. Cuando digo sucios es con datos nulos, datos vacíos, datos ceros, datos atípicos, eh, outliers o que, sí, por ejemplo, que no corresponden a la realidad. Y sabemos que si entrenamos un modelo, pues primero nos puede salir muchos errores en todo el proceso, pero segundo nos van a salir resultados que seguramente no van a ser muy buenos o inclusive puede que sí sean buenos, pero cuando ya vamos a predecir vemos que no corresponde a lo que nos dio en los entrenamientos, lo que conocemos como el sobreentrenamiento. Entonces, entra esta parte, que es la que vamos a hablar hoy, y es todo ese tema de preprocesamiento de los datos. ¿Cómo podemos hacer nosotros la limpieza de los datos y dejar un dataset depurado, limpio, para ya sí poder entrenar un modelo de Machine Learning, sea de clasificación o sea de regresión? Es un tema muy profundo, es un tema que tiene muchas técnicas y varía dependiendo de los problemas que tengamos cada uno de nosotros con nuestros datos, pero vamos a ver algunas técnicas
básicas, pero que son fundamentales para todos estos ejercicios de preprocesamiento y limpieza de datos. Entonces, algunos se preguntará, bueno, ¿y por qué aparecen, por qué estos datasets que trabajamos en el día a día, en nuestros trabajos o en la vida real, por qué aparecen con tanto ruido, con tantos datos nulos, con tantos outliers, datos atípicos? Y es porque es por el mismo proceso de captura y de generación de los datos. Muchos de estos datos vienen de procesos, digamos, de sensores que pueden fallar. Entonces, si salen de control en un par de horas, son 2 horas que no vamos a tener datos. O, por ejemplo, si son datos que provienen de un proceso manual y una persona se equivoca y en vez de poner 2 pone 20, puede ser un dato muy atípico, pues es un dato erróneo que no corresponde a la realidad y eso puede pasar mucho, etcétera. Entonces, todo el tiempo nos estamos enfrentando a esos problemas de calidad de datos y es muy importante no solo identificarlos, o sea, saber cuáles son esos datos que debo intervenir, sino saber cómo intervenirlos, saber encontrar mediante algunas técnicas estadísticas y algunas no paramétricas, como ya vamos a ver, cuáles son esos estimadores insesgados que yo debo usar para reemplazar esos datos, o nulos, o missing, o un dato raro que yo sé que no corresponde a la realidad. Entonces, nuestro objetivo hoy es transformar ese dataset nuestro que no corresponde a la realidad, por lo que ya hemos hablado, por todos esos problemas que nos enfrentamos, tratarlo de transformar y de maquillar lo que mejor podamos, tal que corresponda a la realidad, tal que se parezca lo máximo posible a la realidad, que yo esté tranquilo, yo digo, sí, eso es lo que pasa normalmente. Ya, si estoy tranquilo para entrenar un modelo de Machine Learning y voy a estar tranquilo con los resultados que esto me arroje. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Ok. Me dicen si ya están viendo el notebook, por favor. Sí. Listo. Bueno. Entonces, bueno, aquí estoy en un notebook de Google Colab, sino que estoy en la tablet. Yo normalmente pues me gusta trabajar más en entornos en Spider, en Jupyter Notebook, pero bueno, como no tenía instalado Python aquí en la tablet, entonces lo voy a trabajar aquí en Google Colab, que es como un Jupyter Notebook, pero la nube es de Google. Es muy útil digamos, para trabajar con imágenes, de clasificación de imágenes y todo lo relacionado con tensores, con TensorFlow. Trabajarlo porque eso tiene una opción de trabajar con GPU e inclusive con TPU, lo que nos permite mucho mejor procesamiento. Bueno, entonces voy a cargar los datos, voy a ir explicándoles las líneas de código, seguramente muchos de ustedes ya estarán familiarizados con esto. Pandas para trabajar pues data frames, y vamos a importar un dataset que yo me inventé, es de café, es de unos valores de café, me los inventé. Si alguien conoce aquí de café, perdóneme, no conozco mucho, pero quise hacer algo que estuviera relacionado de pronto con ambos países, pues que tuviera relación tanto con Perú como con Colombia, y sé que el café también es pues muy arraigado a ustedes. Busqué en Kaggle datasets de Perú, pero todo lo que había ahí era del coronavirus y no quiero saber nada de eso, entonces bueno, más bien opté por inventarme este, se los voy a mostrar, simplemente aquí lo guardo en esta variable de datos y lo leo. Entonces, ¿qué variables tiene este dataset que me inventé? ¿Y cuál sería el objetivo, por decirlo así? Tiene 1, 2, 3, 4 variables. Tiene 4 variables independientes y tiene una variable dependiente. Las 4 variables independientes son diámetro, el diámetro del grano del café, la altura del grano del café, la textura. Me inventé esta textura, no sé, rugosa, blanda, dura. El peso del grano del café, esto está en milímetros y este peso está en pulgadas, en gramos, perdón. Y el tipo de grano. El tipo de grano, si puse el ibérica, arábica y robusta. Bueno, entonces,
pensemos como que estamos en un proceso de calidad en una plantación de café. Tenemos un proceso de medición de granos, ya sea automático o manual. Tenemos personas midiendo diámetro, altura, textura, peso. Y queremos automatizar un poco eso. Entonces queremos entrenar un modelo que nos permita a nosotros, dependiendo de estas variables, clasificar si el tipo de grano es libérica, arábica o robusta. Como les digo, yo me inventé eso, puede que eso a simple vista sea reconocible, pero bueno, digamos que va a ser completamente automático el proceso, entonces necesitamos que el algoritmo tenga en cuenta estas variables para poder clasificar entre este tipo de grano. Entonces, bueno, vamos a ver cuántos datos tenemos. Tenemos 500 datos, 5 columnas, 4 variables independientes y una variable dependiente, que es el tipo del grano del café. Vamos a ver qué tipo de variables son nuestros datos. Aquí es muy importante esta etapa en la que estoy, que es la exploración de los datos. Es entender cuántos datos tengo, entender qué tipo de variables son. Por ejemplo, aquí tenemos variables categóricas, variables decimales, estas floats son decimales, variables categóricas que son estos objects. Listo. También es muy importante dentro de la exploración de los datos, una parte que yo no voy a hacer porque creo que eso merecería otra charla independiente porque es bastante profunda, y es el tema de exploración de gráficas de los datos, o sea, del análisis descriptivo de los datos, de entender mis datos mediante toda la analítica descriptiva. Eso es muy importante, correlación de variables, problemas, identificar problemas de multicolonialidad, etcétera. Es muy importante también. Pero bueno, aquí vamos a hacer una exploración de mis datos como tal. Entonces ya vimos cuántos datos tengo, ya vimos los tipos de variables que son. Vamos a hacer un head para ver nuestras primeras 5 datos. Y vamos acá a hacer un datos.describe que nos muestra las estadísticas básicas de mi dataset por cada una de las variables. En este caso son las variables cuantitativas, no tienen en cuenta pues obviamente la variable categórica, porque pues a una variable categórica no se le puede sacar promedio, desviación estándar, etc. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la cantidad de datos, diámetro 500, miren por aquí en el peso aparece 497, ya vamos a ver por qué, es porque tiene datos nulos. O sea, el promedio de los datos, la desviación estándar de los datos, el valor mínimo, el percentil 25, percentil 50 o la misma mediana, el percentil 75 y el valor máximo de mis datos. Entonces, yo acá ya pude empezar a identificar algunas cosas, algunos valores extremos. Por ejemplo, aquí en la altura, yo no empiezo a identificar cosas raras, que el promedio es 10, que la desviación estándar es pequeña comparado con el promedio, lo que conocemos como el rango, que ya vamos a calcular más adelante. Es básicamente dividir la desviación estándar sobre el promedio, y si nos da mayor a 1 nos debemos preocupar porque hay mucha dispersión de los datos, pero pues aquí evidentemente nos dará alrededor de 0.1 más o menos. No hay mucha dispersión en los datos. Y por ejemplo, aquí tenemos el percentil 75, donde está el 75% de mis datos, son datos menores o iguales a 11.93 milímetros en altura, y encontramos un valor máximo de 22. Entonces aquí ya empezamos a identificar que hay unos datos atípicos. Listo. Para hacer todo este tema del preprocesamiento de los datos es muy importante tener conocimiento de estadística, no conocimiento profundo, sino saber conceptos básicos como promedio, conceptos básicos como mediana, como percentiles. Pero aquí yo he notado en la industria sobre todo que hay mucha confusión entre, digamos, el promedio y la mediana, y la gente está enamorada del promedio y siempre para todo usa el promedio, y para reemplazar datos que no están, el promedio de los datos. Pero puede que muchas veces eso no sea la mejor opción. Muchas veces podemos estar cometiendo un error, y como no sabemos tal vez mucho de estadística, usamos el promedio cuando hay mucha dispersión en los datos, lo cual es un error, lo cual puede ser un error porque, ya vamos a ver más adelante, hay veces ese promedio no corresponde, no representa mis datos. O sea, yo cuando reemplazo un valor por otro, tengo que encontrar ese valor que represente mis datos, sea con la mediana, sea con un percentil
determinado, o sea, con el mismo promedio, pero yo tengo que estar confiado de que ese promedio, que ese valor que tome, perdón, ese estimador sea lo más insesgado posible, es decir, que represente mis datos. Entonces, cuando hay mucha dispersión, el promedio no es la mejor opción, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí, con esta función, busco si hay datos nulos por cada una de las columnas. Entonces, encuentro que en diámetro no hay datos nulos, en altura no hay datos nulos, en textura hay 2 datos nulos, o sea que no hay datos, y en peso hay 3 datos nulos. Entonces, bueno, eso definitivamente es un problema, debemos hacer esa limpieza de esos datos. Entonces, cuando yo tengo datos nulos, ¿qué pasa? Hay varias opciones que yo puedo escoger. Todo esto es decisión del diseñador del experimento. Miremos esto como si fuera un experimento. Es decisión del investigador. Por ejemplo, yo puedo determinar si yo encuentro que una variable tiene muchos datos nulos, es decir, que de las 500 datos, más de 300 son nulos, yo puedo decir eliminar de una vez esa variable. Yo elimino, digamos, textura. Si veo que textura tiene 350 datos nulos de 500, es una variable que no me sirve, que está muy sucia, por decirlo así. Entonces, yo la puedo eliminar, toda la variable, toda la columna. Otra cosa que yo puedo hacer es eliminar la fila, eliminar de una vez el registro. Pero ¿qué pasa? Si yo elimino el registro, digamos que aquí hay un dato nulo, digamos en la fila, en el registro 1, pues en el registro 2 acá. Digamos que la altura yo no la tengo aquí, esto es nulo. Yo podría eliminar todo el registro 1, todo este registro. ¿Qué pasa? Que yo sí tengo información de diámetro, textura, peso y tipo de grano. Entonces, yo estoy tomando una decisión un poco estricta de eliminar todo el dato, todo este dato con esas 5 dimensiones, solo porque no tengo una de las dimensiones, que es la altura. Entonces, bueno, eso es decisión de la persona, pero debemos entender qué consecuencias trae esas decisiones que tomamos. Listo, entonces ya sabemos cuántos datos nulos hay. Entonces vamos a empezar a limpiar esta variable, peso. Vamos a coger exclusivamente peso. Vamos a hacer un describe, pero exclusivamente la variable peso. Entonces vamos a entrar en datos, la variable peso, a hacer el describe. Y nos aparecen las estadísticas básicas de esta variable. Entonces nos dice que 497 valores de ese dato. Nos aparece el promedio, nos aparece la desviación estándar, el mínimo, bueno, lo que ya vimos ahora. Entonces, yo este valor nulo, yo debo identificar lo que hablamos ahora, cuál es ese estimador por el cual yo lo voy a reemplazar. Entonces, yo debo decir, bueno, ¿va a ser el promedio o no? Una cosa para yo determinar si el promedio me sirve es la dispersión de los datos. Entonces, cuando yo veo la desviación estándar y yo saco lo que estamos hablando acá, el rango, dividiendo esto es con NumPy, aquí hago esta operación con NumPy. Creo que no, aquí ni siquiera uso NumPy, no sé por qué importa NumPy. Simplemente estoy dividiendo la desviación estándar de datos. Creo que sí, creo que esta función de desviación estándar no funciona por sí sola. No recuerdo bien. Bueno, el caso es que yo estoy dividiendo la desviación estándar sobre el promedio. Me está dando 0.15. Entonces lo que les decía ahora es que cuando da mayor a 1, eso es un indicio de que nuestros datos están muy dispersos. Es decir, que nuestra desviación estándar es mayor al promedio. Eso es preocupante. Yo voy a decir que, digamos, pensemos en un proceso de producción. Yo voy a decir que la elaboración de una tuerca, por decir cualquier cosa, y me pregunta, bueno, ¿cuánto se demora más o menos el proceso de esa elaboración de esa tuerca? ¿Cuál es el tiempo tipo, lo que llamamos en ingeniería industrial, de la elaboración de esa tuerca? Yo digo, es 5 minutos, más o menos 15 minutos. Yo digo, hay demasiada dispersión en esos datos que me das, o sea, no es un proceso que está estandarizado. Cuando yo digo que está estandarizado, es lo que voy a empezar aquí a dibujar, lo que conocemos como que se distribuye de forma normal. Tenemos aquí una distribución, una campana de Gauss, tenemos aquí en el centro el promedio de los datos y tenemos que los datos, a medida que se van alejando de este promedio, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, es decir, cuando aumentan, en cuanto reducen, cada vez hay menos frecuencia de esos datos. Eso es un histograma de frecuencias.
Es decir, que la mayor concentración de mis datos sea en el promedio. ¿Qué pasa con un proceso no estandarizado? Que yo encuentro cosas como, por ejemplo, esto, distribuciones así. Es decir, digamos que esto es tiempo de ejecución de un proceso, tiempo de ejecución. Entonces, el tiempo de ejecución acá se puede demorar o 2 minutos o se puede demorar perfectamente, casi que con la misma probabilidad, 15 minutos. Es un proceso que no está estandarizado. Por eso cuando hablamos de estándares, hablamos de procedimientos, de instructivos, lo que buscamos es que el operario en este caso haga la tuerca de una forma estándar, de una forma que no la haga como él desea, sino que la haga como nosotros se lo indicamos, con un paso a paso y cada uno de esos pasos tiene un tiempo determinado. A eso nos referimos con la estandarización. Entonces, volviendo acá al Python, vemos que no hay un problema de dispersión de los datos, entonces el promedio sí sería un buen estimador para nosotros reemplazar esos datos nulos. Entonces lo vamos a hacer acá con esta función, con esta línea. Decimos que los datos, que el peso, la variable peso, las variables que están nulas, me las reemplace por el promedio del peso, ¿sí? Que lo hagan in place igual true. Esto es para que lo haga sobre la misma variable directamente, si no me tocaría volverla a llamar acá por decir datos entre el corchetes peso igual a esto, pero entonces con este in place igual true se hace directamente. Entonces aquí, si volvemos a correr esto, ya seguramente en peso no nos van a aparecer estos tres valores nulos. Ya miremos que no hay ningún valor nulo. Listo. Entonces vamos a hacer la limpieza de textura. Bueno, ya ahí limpiamos peso. Vamos a hacer la limpieza de la variable textura. Pero antes de hacer la limpieza de la variable textura, me gustaría hacer esto que acabamos de ver nosotros acá, para variar un poco. Y es empezar a limpiar esos datos atípicos. Es decir, ya no vamos a limpiar, vamos a intervenir esos valores nulos, sino valores atípicos, como vemos acá. Entonces vamos a hacer la limpieza de estos valores de altura. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de datos atípicos, puede haber dos formas de que se den datos atípicos. Una es por un error de un proceso, lo que hablamos de una digitalización mala de un dato. Por ejemplo, la persona en vez de poner 2 se le fue un 0 de más y puso 20. Eso es un dato atípico por un error en el proceso, en la captura del dato. Pero hay datos atípicos que no son por errores de los procesos, pero igual son datos atípicos. Por ejemplo, digamos, esta pandemia está generando muchos datos atípicos porque son situaciones que no es lo normal. O, por ejemplo, cuando sea una lluvia muy, muy, muy fuerte, eso nos genera muchos datos atípicos, pero decimos que es un dato atípico es porque en el resto del año no pasa eso. Entonces, si nosotros dejamos esos datos capturados durante ese instante de la lluvia muy fuerte, por ejemplo, nivel de algún tanque o algo así, puede que eso nos esté distorsionando un poco lo que queremos hacer con esos datos. O, por ejemplo, para hablar aquí el caso del café, un grano muy particular que digamos, de esta altura, que nos dio 22 milímetros de altura, es un grano muy alto y puede que sí, o sea, el operario, la persona que estaba recolectando los cafés, no fue que se equivocó con la medida, no fue que él se equivocó, sino que en verdad medía 22 milímetros, pero es un grano completamente atípico, que no es difícil volver a encontrar en un cultivo de café. Entonces, esos son los dos tipos de datos atípicos que tenemos. Por problemas de calidad de la información, es decir, porque se equivocó, la persona en vez de poner, digamos que era 12, se le fue el 12, entonces puso 22, un error, o porque encontró un grano que sí, en verdad medía 22 y bueno, también es un dato atípico, pero es algo anormal. Los dos es importante hacerle la limpieza. Uno, porque es un dato erróneo, porque no representa la realidad, y el otro, el del grano ese atípico que nunca más se vuelve a encontrar en el cultivo de café, también es importante porque sabemos que no es lo normal, porque sabemos que los cultivos de café no corresponden, no se comportan así, porque ese grano de café está acá, entonces no entra ni en el 99% de mis datos. Entonces, en verdad, eso me va a distorsionar muchas cosas. Me va a distorsionar, por ejemplo, el promedio de todos mis datos, porque es un dato muy extremo. Esos datos extremos, tanto
de para abajo como de para arriba, o sea, cuando digo de para abajo es hacia esta cola, de datos muy pequeños, alejados del promedio hacia la izquierda y alejados del promedio hacia la derecha, datos muy grandes, nos representan muchos problemas para tener estimadores como el promedio, por ejemplo. El promedio es muy sensible a esos datos extremos. Entonces, bueno, una vez explicando este tema de datos atípicos, entonces vamos a hacer una exploración básica de esta variable altura. Vamos a hacer un boxplot. El boxplot nos sirve, es una gráfica que a mí me gusta mucho, porque no solo permite ver distribuciones de probabilidad, sino que permite ver datos atípicos. El boxplot tiene, pues es muy sencillo, tiene es un gráfico, unos bigotes, esta línea roja es la mediana o el percentil 50, es decir, esto divide, el 50% de mis datos está de aquí hacia arriba y el 50% de mis datos está de aquí hacia abajo. Pero el boxplot tiene la virtud de que me grafica mediante puntos los datos atípicos, y son datos que están en el percentil, no recuerdo muy bien cuáles son el percentil, pero el 95, están por encima del 95 y están por debajo del percentil 5, es decir, son estas colas, nos grafica estas colas acá, que son los datos atípicos. Entonces, yo quiero sacar eso de forma manual, voy a sacar aquí el percentil 95. ¿Por qué? Porque el percentil 95 me está diciendo que el 95% de mis datos son menores o iguales de altura, son menores o iguales a 12 milímetros, a 12.78 milímetros. Es decir, que los datos que estén por encima de este valor de 12.78 están en el último 5% de mis datos de la cola. Es decir, yo podría considerar esos valores como valores atípicos de una vez. Pero esos datos atípicos, esos son los datos atípicos que yo identifico mediante técnicas estadísticas, en este caso los percentiles, pero yo como conocedor del proceso y en todo este tema de limpieza de datos es muy importante también conocer ese proceso, y recordemos que para esto yo supuestamente soy un experto en café. Yo digo que yo sé dos cosas. Primero, que los granos de café, voy a suponer dos cosas para este ejercicio. Los granos de café, que la altura sea mayor a 20 milímetros, son problemas de información. Es decir, la persona se equivocó midiendo, porque es completamente imposible que haya un grano de café que mida más de 20 milímetros. Eso yo lo sé, yo lo conozco. Y sé que lo normal, y eso es lo que también me están diciendo los datos, lo normal es que el valor máximo, como vemos acá, que es lo que me está diciendo mis datos, es que el valor máximo de un grano de café en el percentil 95 sea menor inclusive de 13. Es decir, a mí ya no me interesan los granos de café que su altura sea mayor a 13, a 12.78, digamos 13. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a agregar ruido a mi modelo. Entonces, como yo ya identifiqué dos tipos de valores atípicos, es decir, los de problemas de calidad de la información y los de esos granos atípicos que aparecen en los cultivos, yo determino con qué variable reemplazarlo, con qué valor reemplazarlo. ¿Por qué? Supongamos, yo voy a volver a rayar acá. Yo tengo un grano de café que es muy grande, que fue muy grande, digamos, muy grande es que, digamos, me dio 14 milímetros. Y un grano de café que, según eso, me midió 22 milímetros. Yo debo determinar, bueno, ¿qué voy a hacer yo con estos tipos de granos de café y con estos tipos de grano de café? Ya vimos que yo los quiero limpiar, yo los quiero reemplazar por otro valor, porque ya sabemos que le agrega ruido a mi modelo. Pero ¿será que los dos se reemplazan con el mismo tipo de valor, con el mismo estimador? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque este dato sí pasó realmente. Este grano sí es alto, sí es grande, sí tiene una altura grande. Y este dato y este grano no tuvo una altura grande, en verdad fue un problema de información. Es decir, no sabemos en verdad cuánta fue la medida de este grano de café. No conocemos, el operario se equivocó midiéndolo. Entonces, yo podría pensar que este grano yo lo podría reemplazar por un valor que represente mis datos. En este caso, ya vimos que puede ser el promedio.
Entonces, no, yo voy a sacar el promedio de mis datos y voy a reemplazar ese valor. Entonces, el promedio de mis datos vimos acá que es, bueno, digamos que es 11. Entonces, bueno, este dato, perdonen mis números, este dato yo lo voy a reemplazar por 11. Entonces voy a determinar de una vez que los granos de café que tengan una altura mayor a 20 milímetros lo voy a reemplazar por el promedio. Voy a reemplazar por el promedio de los datos. Porque son problemas de información. En verdad, eso no medían mis granos de café. Pero, ¿qué va a pasar con estos? Que yo igual los quiero limpiar, pero en verdad sí medían el grano de café eso. ¿Será que yo lo puedo reemplazar por el promedio? Pónganse a pensar y verás que sería muy injusto yo reemplazarlo por el promedio. ¿Por qué? Porque el grano del café sí era alto. Entonces yo estoy diciendo que ese grano se va a comportar como se comporta en el resto de granos, cuando en verdad el grano sí tenía una altura importante. Y seguramente la clasificación de ese grano, de arábica, bueno, no recuerdo las 3 clases que puse ahí, puede estar relacionada con esa altura del café. Entonces yo lo voy a reemplazar por el valor máximo de mis datos. Por el valor máximo de mis datos, obviamente, sin tener en cuenta pues estos datos atípicos. Lo puedo reemplazar por un valor que yo diga, los granos de café más grandes que uno se puede encontrar son de 12 milímetros. De ahí para allá ya son cosas muy atípicas, muy esporádicas de la naturaleza, que eso no se presenta. Entonces los valores por encima de 12 milímetros, si el valor está por encima de 12 milímetros del valor de altura, yo lo voy a reemplazar por 12. Es decir, mi valor máximo va a ser 12. Pero estos no los va a reemplazar por 12 porque en verdad no eran datos no eran granos altos, grandes, sino que no sé si eran granos pequeños, medianos, grandes, no sé. Entonces lo voy a reemplazar por una variable que sí me represente todos mis datos, que en este caso sería el promedio. Si van teniendo alguna inquietud, me pueden preguntar sin ningún problema. Bueno, precisamente eso es lo que voy a hacer acá. Voy a reemplazar esos granos de café que tienen una altura mayor a 20, los voy a reemplazar por el promedio. ¿Sí? Entonces digo que lo reemplazo por el promedio de mis datos. Y voy a hacer lo que dije ahora. Ahora lo hice con 12, creo. Bueno, yo digo que la altura máxima de un grano de café son 13. Entonces, que los granos que midan mayor a 13 milímetros, no, la altura máxima va a ser 13. Pero sabemos que esto es normal. Y como ya reemplazamos estos que son mayores a 20, entonces estos no incluyen estos ya están reemplazados. Entonces, bueno, si volvemos a hacer un describe de mis datos, miren ya lo que va a aparecer. No hice nunca el describe de, digamos, hagamos este. Altura. Miren que ya mi dato máximo es 13. Y miren que ya no aparecen esos datos extremos como veíamos ahora. Listo. Ya que entonces limpiamos datos atípicos. Bueno, ¿qué pasa? Que acá también hay datos, digamos, hay datos muy pequeños, hay datos que están, digamos, el dato mínimo, una altura de un grano de café de 5 milímetros, yo como conocedor experto del proceso digo que eso es muy pequeño, o sea, es un dato muy atípico. Inclusive voy a hacer lo mismo que hice ahora para el caso de los datos grandes, voy a sacar el percentil 0, el percentil 0.5, y me da que el percentil es 9.19, es decir, solo el 5% de mis datos están por debajo de este valor. Mire entonces que ese valor que decía allá arriba, 5, sí es muy pequeño, muy pequeño, es un dato muy extremo. Entonces, yo acá voy a decir que ese 5 sí es normal, o sea, sí, no es normal, sí puede que pase, es un grano muy raro de encontrar, un fenómeno de la naturaleza de grano de café, pero es normal y pues se podría encontrar. No es un problema de información, es decir, un problema de información es si ahí dijera 0.1, pues ahí sí obviamente no hay un grano de café que mida tan pequeño. Entonces yo lo voy a reemplazar por el dato que yo diga, no, en un grano de café el valor mínimo va a ser 9. ¿En qué me baso? Pues en el conocimiento del proceso como tal, pero también en estas estadísticas básicas. Yo estoy sacando aquí el percentil 0.5. Entonces yo con esto me estoy garantizando de que el 95% de mis datos
que estoy representándolo con el 95% de mis datos. Pero un dato pequeño, es decir, el menor de los datos dentro de ese 95%. Yo acá no lo podría reemplazar por el promedio, porque volvemos a lo mismo. En verdad eran granos, esos granos que miden menos de 9 milímetros, sí son granos pequeños. Entonces, si yo lo reemplazo por el promedio, estaría alejándome de la realidad. Y recordemos que es lo que menos quiero yo dentro de la limpieza y el preprocesamiento de datos, alejarme de la realidad, todo lo contrario. Entonces, bueno, lo reemplazo por el valor mínimo. Y ya con esta función aquí nos quedarían entonces estos valores nulos, estos de esta variable, de esta, si volvemos aquí, bueno, de la textura. El problema de las variables categóricas, en este caso la textura, es que ya no es tan sencillo, ya no sirven estas técnicas que estamos mirando acá, porque todas estas técnicas son cuantitativas. Entonces, ahí dependen muchas cosas. En este caso, pues tuvimos suerte que son poquitos datos. Yo lo que puedo hacer es eliminar esos dos registros. Simplemente le digo que los datos me elimine todo lo que sea nulo de axis 0, que son las filas, y yo le pongo acá 1, es muy peligroso porque me elimina la columna. Entonces, todas las columnas que tengan un valor nulo, me las borra. Que me borre todo y que me lo haga en el sitio, pues que no tengo que guardarlo en ningún dato, en ninguna variable. Entonces ya me elimina eso y ya quedó completamente limpio ese dataset. Listo. ¿Qué más vamos a hacer acá? Entonces, dentro de este dataset, todavía no lo hemos terminado. Ya lo depuramos, ya lo tenemos un poco depurado, pero hay algunas técnicas que son importantes también mostrarles que hace parte de todo este preprocesamiento de esta ingeniería de datos. Y es una técnica que se llama la selección de características, o el Feature Selection, o ingeniería de variables. ¿Y de qué se trata eso? Entonces, les voy a explicar de qué se trata. Se los voy a explicar con un ejemplo. Digamos que yo quiero diseñar un algoritmo de Machine Learning, de clasificación, que me permita a mí predecir o clasificar si una persona que obviamente no veo, es un hombre o una mujer. Entonces, bueno, yo quiero diseñar ese algoritmo y yo empiezo a recolectar variables. Entonces, bueno, ¿qué variables a mí me pueden determinar si una persona X es un hombre o una mujer? Entonces yo empiezo, digamos, una lluvia de ideas y digo, la altura de la persona. Entonces la altura, digo que el peso, digo que, voy a decir aquí, no sé, el color del pelo, el tamaño de los pies, la longitud de los pies, el color de los ojos, a ver, el ancho de los hombros. Listo. Digamos que hasta ahí. ¿Sí? Yo digo que estas son mis variables. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a empezar a recolectar datos. Obviamente, esto es un problema de clasificación supervisado, entonces tengo que empezar a buscar personas, a encuestarlas y a preguntarles todas estas variables, y yo ya sé si es un hombre o una mujer. Entonces, digamos, entra una persona, la primera persona, digamos que es una mujer, yo ya sé que es una mujer, digamos, sí. Y le pido la altura, entonces no sé, la altura, 165 centímetros, el peso 65 kilos, el color del pelo café, el tamaño de los pies, no sé, 35, color de los ojos negros y el ancho de los hombros, 70 centímetros. Es decir, esta persona tiene estos datos, estas variables. Estos son los datos de estas variables, de esta primera persona. Y hago eso con toda mi muestra, pues digamos que voy a encuestar 200 personas, entre hombres y mujeres. Obviamente aquí le pongo la etiqueta de que esto es una mujer. Y hago eso tanto con hombres como con mujeres. Entonces lo que yo quiero es ya con estos datos entrenar ese modelo de clasificación que si yo le entro a una persona que no tengo ni idea si es hombre o mujer, pero sí conozco estas variables, él me diga con un porcentaje pues, de precisión si esa persona es un hombre o una mujer. Pero entonces aquí yo creo que ustedes hicieron caras cuando empezamos a definir estas variables, porque aquí hay unas variables un poco raras. Es decir, la altura.
yo digo que pues, la altura podría ser una variable muy importante en el momento de determinar si una persona es un hombre o una mujer. El peso puede que también, el color del pelo uno ya se empieza como a cuestionar. Entonces, en el Future Selection, permítanme, quito el teclado de la tablet. En el Future Selection tenemos Future Selection o selección de características. Tenemos dos tipos de variabilidad. Variabilidad entre grupos y variabilidad entre intragrupos. ¿Yo qué quiero? ¿Cuál es la variabilidad entre grupos? La variabilidad entre grupos es que si yo veo, digamos, la variable altura y veo cuál es la altura, cómo se comporta la altura en los hombres y cómo se comporta la altura en las mujeres, veo que hay mucha diferencia. O sea, que hay una buena variación entre la altura de los hombres y la altura de las mujeres, o que no hay. Esa es la variabilidad entre grupos. Y la variabilidad entre grupos es que dentro del mismo grupo mis datos o varían poco o varían mucho. Entonces les voy a explicar esto con el ejemplo pues, del hombre y la mujer. Yo cojo, digamos, la variable color de pelo y yo cojo solo los hombres que yo entrevisté, digamos, de los 500, 250. Entonces cojo 250 hombres y miro el pelo y veo que la mayoría de los hombres tiene pelo, digamos, aquí en Latinoamérica, negro. El 80% de los hombres negro, el 15% café y el 5% rubio. Listo. Tengo esos datos de los hombres. Pero cuando me paso para las mujeres pasa completamente igual. Es decir, no hay una variabilidad con esta variable de color de pelo entre grupos. No es una variable que a mí me permita determinar si es un hombre o una mujer. Si a mí me dicen la persona, es como ese juego de adivina quién, la persona tiene color rubio. Ah, es un hombre, no, ni idea. Ni idea. Lo mismo pasa con otras variables como el color de los ojos, por ejemplo. Obviamente esto lo estamos haciendo aquí a mano, pero hay técnicas, que es lo que ya vamos a ver, técnicas estadísticas, paramétricas, inclusive hay técnicas no paramétricas para determinar la relevancia y la importancia de estas variables. Y eso es muy importante en todo este tema de ingeniería de los datos, del preprocesamiento, porque me permite a mí ahorrarme dolores de cabeza, inclusive ahorrarme un buen dinero cuando estoy montando un proyecto de Machine Learning. Entonces, cuando cojo, por ejemplo, para mostrarles una variable buena, digamos el tamaño de los pies, yo cojo los hombres y me da que el promedio del tamaño de los pies de los hombres es 40 centímetros. 40 centímetros, y el de las mujeres es 35 centímetros. Y que el promedio de los tamaños, los pies de los hombres varía con una distribución normal entre 37 centímetros y 42 centímetros, y el de las mujeres entre 33 centímetros y 37 centímetros. Es decir, yo estoy viendo que es una variable que sí me divide mucho entre estas dos clases, entre hombres y mujeres. Volvamos al juego de adivina quién. Si me dice, mi personaje tiene un pie 45 centímetros, yo digo, es un hombre, obviamente. Pues, o pasa lo mismo, no faltan las mujeres pues, que también tengan pies grandes. No es lo normal, digamos que dentro de esta distribución normal sería un dato de esto, digamos que esta es la distribución del tamaño de los pies de las mujeres, estaría acá, se puede presentar, pero no es lo normal. Bueno, entonces ya veamos esto en código. Vamos a pasar aquí al notebook. Listo. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es dividir mis datos entre las variables, las X, que son las variables independientes, y las variables dependientes, del tipo de grano de café. Con esta función .hilo, que le estoy diciendo que desde la fila 0, yo acá le podría decir desde la fila 0 hasta la fila 500, pero tendría que saber cuál es la dimensión de mi dataset. Simplemente dejando el campo vacío, entiende que es desde la primera, 2 puntos, hasta la última fila. Le pongo coma para pasarme a columnas. Entonces ya le estoy diciendo, desde la columna 0, ¿sí? O le puedo poner vacío, ¿sí?
hasta la columna -1, que es la última. Cuando yo pongo acá -1, él sabe que es la última fila o la última columna. En este caso, como estamos en el lado derecho del array, él entiende que es la última columna. Y para la Y, lo mismo. Todas las filas, desde la 0 hasta la última, voy a coger todas las filas, pero ya las columnas que yo necesito es desde la última, la -1, hasta la que le sigue para allá, que sabemos que no es ninguna. Entonces, solamente me coge la última. Si no me creen, les imprimo aquí un Y. Es solo el tipo de grano. Bueno. Y acá también hay muy importante que hay que hacer en los datos, que es muy importante para pues si no hago esto, para, digamos, el Future Selection, que es lo que vamos a ver, de una me pone problema. Pero es muy importante inclusive para ya entrenar un modelo, y es lo que conocemos como el One Hot Encoding, o variables dummies. Es decir, cuando yo encuentro acá, por acá, digamos esta variable textura, yo encuentro que hay variable textura rugosa, dura, blanda, creo que blanda hay como 3. El modelo en últimas no entiende qué es eso, el modelo no sabe qué es rugosa, pues que rugosa es que es como carrasposa y que blanda es como más blanda, no, el modelo no conoce eso, el modelo entiende de números, de bits, pues, y de ceros, de unos, de datos cuantitativos. Entonces hay algo que se llama el One Hot Encoding, que lo que hace es que por cada una de las clases de esa variable me lo convierte en ceros y uno. Entonces lo voy a correr para mostrarles, yo les explico cuando lo corro. Entonces, por ejemplo, este primer grano de café tiene la textura rugosa. Entonces, si la textura es blanda, es 1. Si no, 0. Entonces, para este caso, 0, textura dura 0, textura rugosa 1. Y así con todos mis granos. Eso es lo que conocen como One Hot Encoding. O variables dummies. Variables dummies porque son variables ficticias. Son 3 variables que surgieron de una. Listo. Ya que ya vamos a hacer la selección de características. Entonces, para el tema de selección de características, como les explicaba, hay 2 métodos. El método paramétrico y el método no paramétrico. Nosotros aquí vamos a ver el método paramétrico, porque el no paramétrico incluye modelos de Machine Learning. Ya les voy a explicar un poco de qué se trata ese no paramétrico, pero la idea acá, como esto es hacerlo antes de entrenar un modelo, todo este tema de ingeniería de datos, entonces me parece que es más útil el explicarles el paramétrico. Yo de esta librería, de ese Caler, de este framework, en verdad es un framework, no una librería, importo la librería Future Select de scaler.future selection, importo chi cuadrado. Scaler seguramente pues ya muchos de ustedes lo conocerán, los que han entrenado ya modelos de Machine Learning, sirve para todo, o sea, eso es como el otro Pandas, para PCA, Future Selection, estandarizar variables, entrenar modelos, pues seleccionar los modelos. Es muy versátil. Para este caso estamos diciendo ese calendar.future selection de future selection. Van a importar el método chi cuadrado. Ya les voy a explicar qué es esto del método chi cuadrado. Sergio, perdón, te interrumpo. Nos quedan 5 minuticos, entonces ya para que vayamos concluyendo, por fin. Si tienen Listo. preguntas, los pueden poner en el chat del grupo, ¿vale? Perfecto, listo. Entonces, bueno, simplemente aquí estoy diciendo que es el objeto, que voy a escoger la función score va a ser chi cuadrado. Es importante chi cuadrado porque estamos hablando de un caso de categórico. O sea, lo que queremos es predecir una variable categórica. En últimas, todos estos métodos de Future Selection lo que hacen es buscar la relevancia que tienen todas estas variables independientes sobre la variable dependiente, qué tanto le agregan variabilidad a ese modelo. Es decir, si varía mucho esa variable, en verdad nuestra variable dependiente se ve afectada o no. Si no se ve afectada por mucho que varíe, pues es una variable que no importa mucho, como el color de los ojos, por ejemplo. Listo, entonces rápidamente voy a correr esta línea. Como les comentaba, hay varios tipos de métodos de Future Selection. Está el de filtros, que es el que vamos a ver. Hay estos de envoltura, que son los de Machine Learning. Envoltura hacia adelante y envoltura hacia atrás. Y por último, hay unos integrados que usaban funciones lazo y reach, que tienen funciones de penalización por dentro. Entonces, lo que hacen es eliminarme
esas variables que le agregan parámetros al modelo, pero que no agregan mucha variabilidad al final. Vamos a importar, bueno, aquí simplemente lo estoy guardando en un data frame y vamos a ver cuáles son esas variables que más relevancia tienen en el modelo. Entonces me muestra que la textura dura es la más importante, luego sigue la textura blanda, luego sigue altura, textura rugosa, peso, y por ejemplo esta de diámetro, lo que nos está diciendo este feature selection es que no importa mucho. ¿Por qué es importante esto? Porque supongamos que yo quiero hacer ese diseño de ese experimento, pues de ese proceso, de automatizar un proceso que me clasifique si un grano de café está bueno o está mal. Si yo empiezo con una muestra primero de esos 500 granos de café, pero sé que yo debo hacerlo con 10.000 granos de café, esto ya de una vez me da indicio de que el diámetro yo no lo debería ni medir. Es decir, con esa muestra de 500 me está mostrando que en verdad no importa tanto. Entonces ya cuando haga el proceso ya el proceso en producción o el proceso ya más a grande escala con los 10.000 granos, yo no me enfocaría en medir este diámetro porque es costoso, porque cuánto me puedo yo demorar con un PRI midiendo el diámetro de un grano. Si lo multiplicamos por todos los granos, como digamos que eso es manual, puede que reduzca mucho el tiempo de la toma de estos datos. Entonces, por eso es importante. Muchas veces nosotros nos llenamos de variables y eso tiene dos problemas. Tiene un problema que llamamos que es el sobreajuste, que lo que hacemos es, hacemos un modelo con muchos parámetros, el problema de la multidimensionalidad, y eso, ¿qué hace? Le agrega ruido al modelo, es decir, le agrega variables que sí que tienen parámetros, pero que no le agregan variabilidad al modelo, es decir, que no tienen importancia, pero sí tienen parámetros, y el coste computacional, es decir, no es lo mismo yo procesar 10 variables a procesar 1000 variables. El coste computacional, lo que se me demora entrenando un modelo, va a variar mucho. Bueno, no, entonces ya para terminar, bueno, aquí sigo con el tema de normalización de datos y con un tema de PCA, pero bueno, ya si quieren terminamos acá, creo que ya es la hora. No sé si tienen alguna pregunta. Igual, pues nos quedó faltando unos temas, pero ya hasta acá ya es un dataset mucho más depurado y mucho más limpio de cómo empezó. Bueno, listo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Sí, lamentablemente pues ahorita se nos cruza con otra sesión y pues tendríamos que finalizar. Sin embargo, pues también podríamos cuadrar como una segunda sesión con Sergio, pues para como continuar con el tema, que vemos que es de mucho interés para ustedes. Y pues nada, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Para la próxima semana también vamos a tener eventos muy interesantes. Entonces la idea es que se puedan apuntar allí y nada, de nuevo muchas gracias por la participación. Muchas gracias, Sergio. Una ponencia bastante interesante y pues espero verlos la próxima semana a todos. Que estén muy bien. Hasta luego, gracias.